Muy buenas noches, mis hermanos. Sean todos bendecidos en esta preciosa, no sé si es noche o tarde, allá en mi país ya es noche, hace rato. Damos las gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder predicar la palabra a un público, ¿verdad? Un pueblo tan hermoso como el que tenemos en esta noche. Pues como decía mi pastor, soy Mayra, vengo desde República Dominicana, una tierra bien bonita y muy alegre también, que sirve al Señor con todo su corazón. Así que agradecemos desde acá, de lo más profundo, el privilegio de poder predicar la palabra de Dios desde este lugar. Bendigo la vida del pastor, la familia pastoral y cada uno de los líderes que están al frente de esta congregación, como cada uno de los miembros. Amén. Sean todos bendecidos. Muy bonita la danza, ¿verdad? Para el Señor en esta noche, y yo sé que el Señor se está agradando con lo que estamos haciendo, amén, porque lo hacemos con el corazón. Pues como decía nuestro pastor, tengo la bendición de poder compartir la palabra de Dios en esta noche, y es para mí más que un privilegio, hermano, créame que sí, un privilegio poder estar con ustedes hoy. Reciba un saludo de la congregación Iglesia de Cristo en Santidad, allá en República Dominicana. Cada uno de los hermanos ahí le envían sus saludos. Amén. Pues esta noche quiero compartir un tema que el Señor puso en mi corazón. Y trata a través de la Biblia, trata acerca de nuestro cuerpo, templo de su presencia. Nuestro cuerpo, templo de su presencia. Mire, a través de toda la Biblia, el Señor ha tratado por todos los medios de tener comunicación, de cohabitar con su creación, y más aún con cada uno de nosotros, ¿verdad? Que somos sus hijos, que ya hemos recibido su amor, y Él ha hecho todo por estar al centro de la vida y en medio de su pueblo para llevar bendiciones. Y por toda la Biblia nosotros nos damos cuenta que Dios siempre quiere tratar con nosotros y siempre quiere estar ahí dentro de lo más profundo de nuestros corazones. Lo vemos ahí al principio de Génesis, ¿verdad? Génesis 1, cuando dice que Dios habitaba y ahí, y en el medio del huerto su presencia se movía sobre las aguas. Y estaba ahí, y cada tarde iba al huerto y se reunía con su amigo Adán y conversaba con Adán, y había una relación con Adán, con su creación. Pero al paso del tiempo Dios siguió tratando la manera de cómo estar en medio de su pueblo, de hablar a su pueblo, de tener una comunión íntima con su pueblo. Y si nosotros vemos ahí en el libro de Éxodo, en el capítulo 25 de Éxodo, ahí hay una palabra que yo voy a iniciar hablándoles sobre ello. Y es que ahí en el libro de Éxodo, capítulo 25, en su versículo 22, dice que de allí me declararé, le dijo Jehová a Moisés, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Estas palabras Dios se las dio a Moisés. En ese momento Dios había ordenado a Moisés crear el tabernáculo, pero allí en medio del tabernáculo Dios le había ordenado a Moisés construir un arca. Y esta arca era el arca del testimonio, donde serían guardados los mandamientos, las palabras que Dios más tarde le daría a Moisés para guiar al pueblo, para dirigir al pueblo. Desde esa arca que fue ordenada a Moisés, dice que le dijo: créate un arca de 2,5 codos de largo por 1,5 codo de altura y 1,5 codo de ancho. Y dice que le dijo: mira, tú la vas a hacer de acacia,
vas a ordenar que la hagan de acacia y que las revistan de oro finísimo, de oro puro, por dentro, por fuera. Le dio las ordenanzas, cómo tenía que ser transportada. Le dijo, póngale 4 anillos, 2 barras de acacia revestida de oro y así la van a transportar. Es decir, Dios le dio cada detalle de cómo sería construida esa arca, el arca del testimonio. Pero lo impresionante es que le dice, vas a hacer un propiciatorio y lo vas a hacer de oro macizo. Y pondrás en él 2 querubines de oro labrado a martillo. Y desde esos 2 querubines que estarán sobre la tapa del propiciatorio, le dijo Jehová a Moisés, desde ahí yo te voy a hablar. Estos 2 querubines eran hechos de oro puro, hermano. Y dice que le pondría sus alas abiertas sobre la tapa y sus caras mirándose de frente. Es decir, que el Señor tuvo cuidado de cada uno de los detalles. Y desde ese lugar yo te hablaré. Y así mismo era, desde ese lugar Dios le hablaba. Y esta arca del testimonio dice que representaba para el pueblo de Israel nada más y nada menos que la presencia de Dios. Por eso que cada vez que iban a guerra o cada vez que había una situación, iban y consultaban allí. Y si iban a la batalla, consultaban, iremos. Y se llevaban el arca porque para ellos representaba la presencia de Dios allí. Sin embargo, este arca del testimonio que representaba la presencia del Señor para su pueblo. Y iba de lugar en lugar y Dios iba con ellos a través de esta arca. Allí se guardarían los testimonios, las palabras que Dios le daría en el monte Sinaí a Moisés. Mire, todavía hoy los judíos en sus sinagogas, en sus templos, ellos tienen, hermano, tienen un cofre que se llama el Jegal. Y en ese cofre ellos guardan la Torá, porque para ellos representa la presencia de Dios allí, el arca de la alianza. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? ¿Es tan importante para Dios en este tiempo seguir tratando con su pueblo? Claro. Nosotros ninguno somos judíos, nosotros somos gentiles. El pueblo judío está allí y muchos de ellos ni siquiera han reconocido a Jesucristo en su corazón. ¿Qué quiero decirle con todo esto? Mire, en el libro de Juan, capítulo 14, en su versículo 23, ahí Dios nos da una revelación tremenda de lo que en esta tarde yo quiero compartir con usted. Juan 14, 23. Jesús nos da esta gran revelación ahí en esas palabras. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Qué interesante, hermano, qué interesante y qué impresionante descubrir que ya la presencia de Dios no mora en un arca, el cual tiene que ser llevada de un lado hacia otro para que su presencia pueda ir. Qué interesante saber que ahora el templo donde Él mora soy yo y es usted. Mire, yo no sé si a usted le impacta, yo no sé si a usted le impresiona esto, pero cuando yo pienso en esta palabra, mi corazón se ensancha de gozo, de alegría, de saber que ya Dios no mora en una cajita, Dios no mora en un arca, Dios mora en mi corazón. Dios mora en su corazón. Usted es el templo. Y es interesante ver cómo el Señor dice que las únicas condiciones para que este milagro se pueda dar es que amemos a Dios y es que guardemos su palabra. Porque cuando amamos a Dios, cuando guardemos sus palabras, entonces Él vendrá a morar dentro de cada uno de nosotros. Él vendrá a vivir dentro de usted. A veces a mí me impresiona ver gente que mira a Dios tan lejos, que cree que Dios está tan lejos. Mire, la palabra nos enseña que el trono de Dios es el cielo, que la tierra
es el estrado de sus pies, pero su morada soy yo. Es usted. Su trono, donde Él reina, de donde Él gobierna, es el cielo. Pero los cielos, aún con toda su grandeza, no pueden contener su gloria. Mira qué misterio, mira qué algo tan poderoso. Mire, yo pienso en esto y yo me derramo en lágrimas. El tener esta revelación, el poder tener a Dios, su presencia dentro de mí, eso es algo, hermano, que solamente Dios puede hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo somos el templo. Somos el templo del Espíritu Santo. Él viene a morar dentro de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 6 y versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y les recibiréis. Qué tremendo, qué poderoso, hermano. Él dice que Él vivirá en medio de nosotros y que por Él habitar en medio de nosotros, nosotros tenemos que apartarnos de lo inmundo, apartarnos del mundo, apartarnos de todo aquello que pueda contaminar este templo, que pueda, hermano, influir para apartar nuestra mirada, para diluir ese amor que el Señor ha plantado en nuestros corazones. Por eso es tan importante que la iglesia, que el pueblo de Dios, aquel que Él ha separado, ha limpiado por su sangre, se mantenga apartado de lo inmundo, apartado de lo impuro, apartado de todas aquellas cosas que pueden contaminar nuestro cuerpo. A mí me impresiona leer cómo el pueblo de Israel era tan, pero tan meticuloso, vamos a decir, y tan delicado con algunas cosas. Sin embargo, habían otras que no la tomaba en cuenta. Lo más importante para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, ¿qué puede producir la presencia de Dios en nuestra vida? La presencia de Dios maravillosa produce gozo y produce fortaleza en medio de nuestras luchas. Por eso es tan importante que su presencia esté siempre en nosotros. Por eso el Señor en su palabra nos aconseja que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. No debemos con nuestras acciones hacer que el Señor se aleje, se aparte de su presencia de nosotros, porque para Él es muy importante. Y su presencia en nosotros produce gozo y fortaleza en medio de nuestras luchas. ¿Cómo podemos saber eso? Bueno, hermano, ¿quién aquí no tiene lucha? ¿Quién aquí no tiene prueba? ¿Quién aquí no está pasando por alguna situación? ¿Quién de nosotros en algún momento no hemos sido, hermano, confrontados muchas veces, aún por familiares? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido en carne propia cómo somos despreciados, vituperados por el solo hecho de portar la presencia de Dios, de ser hijo de Dios? Mas sin embargo, en medio de esa lucha, en medio de ese dolor, en medio de esa situación, su presencia en nosotros nos da fortaleza y nos da gozo. Si no, pregúnteselo a aquellos hombres y mujeres
que dieron su vida por el evangelio. Y a mí me da, ¿verdad? A veces yo hasta me río cuando yo observo cómo nosotros en este tiempo, ante la primera pruebita que recibimos, ante la primera oposición que recibimos, ante el primer ataque que recibimos por nuestra fe, ¿cómo ya salimos corriendo? ¿Cómo queremos soltar la toalla? ¿Cómo se nos va el gozo? Nos debilitamos y creemos que ya no vamos a seguir, que ya no podemos más. Y a mí me impacta, hermanos, como cuando usted lee los libros de los Hechos, como cuando usted descubre cómo cada uno de esos hombres, mujeres también, sirvieron al Señor, hermano, y pagaron un precio tan alto que hasta sus propias vidas tuvieron que entregar por causa de Cristo. Y a mí lo que me impacta es que cuando eran apedreados, cuando eran azotados, ¿qué decían ellos? Sentían gozo, sentían fortaleza, sentían deseos de seguir y se sentían, mire, dichosos, felices y bienaventurados por ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Es que ya Dios estaba morando en sus corazones. Si el Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés no hubiese llegado y llenado a la iglesia de tal punto que al salir de ahí, hermano, mire, en los próximos 100 años, a partir de lo que fue el día de Pentecostés, mire, es más, desde antes de los 60 días, antes de cumplirse 2 meses, ya ellos eran perseguidos. No duraron 10 años ni 15 años para comenzar a ser perseguidos. Acabadito de recibir el poder, acabadito de recibir la unción del Espíritu Santo, de recibir esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo, ahí mismo ellos comenzaron y fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron aserreados, crucificados, fueron, hermanos, descuartizados. Cada uno de ellos tuvo que sufrir el martirio por predicar a Cristo. Pero la Biblia nos dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos también recibieron el poder, recibieron la vida de Dios. Ya no era en sus propios cuerpos, ya no era en su propia carne, no era ya en lo humano, hermano. Esa gente ya no eran humanos. Esa gente, aunque eran de carne y hueso, ya no eran humanos, estaban en lo sobrenatural de Dios. Y es que cuando Dios se mete en su vida, cuando mi vida y su vida, mira, hermano, es el templo de Dios, donde Dios habita, donde Dios gobierna. Ya no vivo yo, dice Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso es tan importante que Dios sea realmente, hermano, quien llene nuestra vida. Y que nuestros cuerpos solo sean templos del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo, y recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces podrán ser testigos. ¿Y qué clase de testimonio tuvieron que dar? Aún con su propia vida. Entonces su presencia nos da gozo y nos da fortaleza. Y no importa lo que tengamos que vivir, no importa lo que tengamos que sufrir, estamos convencidos, hermano, de que nosotros estamos en esta tierra porque Cristo vive en nosotros. Y porque tenemos, hermano, un plan, hay un propósito de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia en derrota. No, eso es mentira. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que vive en victoria, que irá de gloria en gloria y de poder en poder, como dice la palabra. Santiago capítulo 2 versículo 4, Santiago 1, 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Es decir, hermanos, que cuando nosotros somos procesados y entendemos que este proceso es necesario, que la prueba es necesaria,
que nosotros somos el templo del Espíritu Santo donde Dios mora. ¿A quién Dios va a usar si no es a ti? Si tú eres la boca de Dios, eres las manos de Dios, eres los pies de Dios. Si nosotros somos, hermanos, los representantes de Jesucristo aquí en esta tierra, ¿a quién Dios va a usar? ¿A quién? A nosotros. ¿Y qué privilegio? Hermano, yo me quiero salir, hermano, saltar por ese techo. Por eso que dice Pablo, el que se gloría, gloríese en Cristo. Yo me glorío en Cristo. ¿Por qué? Porque de lo más vil y de lo más despreciado Él me sacó. De lo que no tenía valor alguno, Él me trajo. Y me trajo de las tinieblas a su luz. Y si me es un privilegio poder servir a Cristo. Por eso, como decía la alabanza ahorita, oye, yo no puedo callar. Nosotros no podemos callar, porque si callamos, mira, hasta las piedras hablarán. Pero yo no quiero que las piedras hablen, yo quiero hablar yo. Yo quiero testificar con mi vida de que Dios es real. Yo quiero testificar con mi testimonio de que Dios es real. Nosotros no somos cualquier cosa, somos el templo donde mora Dios, donde su presencia se hace realidad, donde su presencia se hace visible. Somos la diferencia. No lo recibió el mundo no lo conoce, porque no le reconoció a Él. Pero nosotros sí le hemos recibido. Por lo tanto, no tenemos temor de hablar esta palabra. Su presencia nos dará descanso y paz en cada reto que nos toque vivir. Yo he tenido muchos retos en mi vida. He enfrentado muchísimas situaciones, hermano, donde humanamente cualquiera se derrumba. Pero la presencia de Dios en mi vida me ha dado la fortaleza para seguir adelante. He visto partir de esta tierra a mi madre. Vi partir a mi padre. He tenido pérdida de hijos también. Pero lo más terrible, lo más grande que he podido enfrentar en estas últimas veces es ver partir a mi esposo también. He tenido muchas situaciones en las cuales mi vida, si no tuviese a Dios, no tuviese la paz y el descanso que tengo. Pero cada vez que veo que suceda cualquier cosa, situación en mi vida, cada vez que tengo que enfrentar retos difíciles, ¿verdad? La presencia de Dios trae paz y descanso en mi vida. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no estoy sola. Porque yo sé que hay alguien, mire, y yo no sé, solamente porque Dios lo hace. Y si ustedes reflexionan y dicen, bueno, pero la Biblia dice que los cielos no pueden contener la gloria de Dios. Y este cuerpecito, este templo chiquitito, contiene su gloria, contiene su presencia. ¡Qué maravilla! Su Santo Espíritu mora dentro de usted, iglesia, dentro de mí. Y ese poder, esa autoridad que recibimos, no la hemos recibido de hombre, la hemos recibido de Dios, porque Él mora dentro de nosotros. Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamiento en Cristo Jesús. Solamente nos toca no afanarnos. Mire, el afán que está viviendo la humanidad está causando más muerte que cualquier otra cosa. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando la gente vive metido y sumido en un afán, en una creencia que si ellos no lo hacen no va a suceder, el ser humano tiende siempre a que lo seguro es lo que tienen en la mano. Seguro es lo que yo tengo en mi bolsa. Seguro es lo que yo puedo tocar.
Y si yo no puedo tocar, no lo creo que esté ahí. Eso es lógica. Mas nosotros no estamos llamados a vivir por lógica, sino por fe. El cristiano que vive por lógica, por lo que ve, por lo que analiza, bueno, yo lo veo, como dice en mi país, lo veo feo. ¿Por qué? Porque este asunto es de fe. Y la fe es creer lo que usted no ve. La fe es creer lo que usted no ve. La fe es estar convencido de lo que usted está esperando, pero que usted no lo ha visto. Entonces, cuando nosotros vivimos afanados porque no podemos ver las cosas, porque yo no sé qué voy a comer mañana, yo no sé cómo mis hijos van a ir a la universidad, yo no sé cómo voy a hacer esto para tener una casita, un carrito, yo no sé cómo va a pasar, y comienza el afán y el afán y el afán. ¿Usted sabe lo que se va a pasar? Que se va a enfermar. El afán, la ansiedad de creer en lo que tiene en sus manos y de no depender de un Dios grande, eso es lo que trae ese estrés. Y el estrés causa infarto y causa un sinnúmero de enfermedades, porque el estrés afecta a todos los órganos del cuerpo. Y por eso que el Señor dice: por nada estéis afanosos. Por nada. Si no, dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego y acción de gracias. Es decir, que tu necesidad, mi necesidad, no depende de ser suplida porque nos afanemos, sino que dependemos de ir a Dios en oración, en ruego y dándole gracias porque ya lo recibimos, aunque todavía no lo tengamos en la mano, por fe. Y créame que yo sí conozco a ese Dios que sabe suplir en medio de la necesidad y de la escasez. Lo hemos experimentado. Y cada uno de los misioneros que nos movemos en las diferentes misiones evangelísticas, hermano, créame que cada uno de esos 200 y tantos de misioneros, voy a hablar de la misión en la cual conozco, cada uno de esos 250, 230 y hasta 300 misioneros que se mueven 2 y 3, ¿qué? 2, 3, 4 y 5 veces al año. Cada uno de esos misioneros, ninguno son millonarios. Y se gastan miles de dólares. ¿Y cómo los pasa? Dios. Porque Él dijo: donde yo te envíe, tú vas. Y no te preocupes porque el oro y la plata es mío. Dale un aplauso al Señor porque es real. Es real. No es algo que te lo estoy diciendo, ay, pero qué bonito se oyen esas palabras. No, es que lo estamos viviendo, es que lo hemos vivido. Dios suple de una manera sorprendente. Del lado donde menos nos esperamos, Dios mueve cielo, tierra y mar. Toca hasta piedra. Pero su obra nadie la detiene. Por eso Él dice: no te afanes, solamente ora, ruega y da gracias, porque ya lo recibiste. En el mismo instante, Señor, vengo a ti, la petición, y gracias porque ya tú la supliste. Es aprender a confiar en Dios. Y es que realmente si Dios mora dentro de nosotros, no tenemos que ir lejos. Él está ahí, en el centro de nuestra vida. Dios es grande. Y dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántos de los que están aquí han podido experimentar la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento? ¿Usted sabe qué significa esto? Que hay una tormenta a su alrededor, que en su casa tal vez está pata para arriba, que hay unos nublazón y unos truenos y relámpagos y una tormenta tan grande que trata de volcar su nave, su barquita en medio del mar, que hay unas olas gigantescas que vienen sobre usted para comérselo vivo, pero encima de esa tormenta usted está como estaba Jesús allí en la popa de aquel barquito.
donde estaban sus discípulos locos y desesperados, sacándole agua porque se iban a ahogar. Y Jesús dice que tranquilito dormía en un cabezal, ahí en la popa, ahí, en medio del mar, ahí en la barquita. Jesús dormía. Y vienen los discípulos y dicen: Señor, pero tú no tienes cuidado. Es decir, Señor, pero tú sí eres descuidado. Pero es que tú no te estás viendo que nos estamos ahogando. Tú no ves que la barca se está hundiendo y tú tranquilito dormido ahí. Paz en medio de la tormenta. La paz de Dios, la que sobrepasa el entendimiento, es aquella que todo el mundo se está volviendo loco porque hay un problema de salud, hay un problema de necesidad, hay una quiebra, se está hundiendo el barco, estoy a punto de perder todo lo que tengo, pero el Señor en medio de tu turbulencia te dice: pero ¿qué pasa, chico? Yo estoy aquí. Paz. El mundo no lo entiende. Por eso que la palabra de Dios dice que para el mundo nosotros somos locos. Bendita y santa locura. Prefiero ser loca creyéndole a Dios y no cuerda con un pie en el infierno. Y es que la fe es para locos, realmente. Pero Pablo dice: loco es para los que están perdidos, esto es locura. Pero para nosotros es poder de Dios. La fe es poder, iglesia. La fe no es algo de que no, la fe es power, es poder, es dinamita. La fe es capaz de traspasar un monte al corazón del mar. ¿O sí o no? No lo dice la Biblia. Y si la fe puede pasar un monte, una montaña y meterla al medio del mar, es porque la fe es poder. Entonces el Señor dice: paz, porque yo le voy a dar una paz, tranquilo, que sobrepasa el entendimiento humano. El hombre común, el hombre natural no entiende esto. Cualquier persona que esté, ¿verdad?, escuchando esta palabra, que sea un hombre natural, o sea, que no sea un hombre que camine en lo sobrenatural de Dios. Alguien que no ha conocido a Dios dice: ¿por qué está hablando esa mujer? Se me está cayendo la casa encima y yo voy a estar tranquila. Bueno, yo creo en un Dios vivo y de poder. O no vamos a creer, o vamos a recitar la palabra. Solamente vamos a hablar la palabra o la vamos a creer. La Biblia dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se le responderá. Porque al que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, él le va a abrir. Si usted me lo dice o me lo dice un gobierno, yo no lo creo. Pero no me lo dice un gobierno, no me lo dice un hombre, una boca mentirosa. Porque dice la palabra: sea Dios verá, y todo hombre mentiroso. No me lo dice un mentiroso, me lo dice el mismo Dios. Y si Él me dice: pídeme que yo te doy, llámame que te respondo, tócame que te abro, entonces ¿qué usted va a hacer con eso? ¿Se va a quedar con las ganas? ¿Se va a quedar con la necesidad? ¿O vas a pedir? Pídale. La palabra dice en Santiago: ustedes no reciben porque no piden, o porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Pero si usted pide con fe, no dudando, dice la palabra que usted va a recibir. Va a recibir, y abundante, hermano. Mire, yo no soy una persona que predique prosperidad. Yo no predico eso de doctrina de prosperidad. No. Yo creo lo que me dice la Biblia. La Biblia dice: pida y usted recibe. No se sienta mal, no se angustie, no se sienta que el mundo se le va a caer encima si usted tiene un Dios tan grande que mora dentro de usted. Eso es la realidad, hermanos. Ahora, mis amados, la presencia de Dios en nuestra vida, ¿verdad?, como hemos hablado, trae bendiciones. La presencia en este templo, es usted que es un templo donde Dios mora. No lo digo yo, lo dice la Biblia, porque su Santo Espíritu mora dentro de usted. Levante la mano los que tienen su Santo Espíritu. Tenemos el Santo Espíritu de Dios, que es el que nos da poder, pero también es aquel que nos guía a la verdad, nos guía a la justicia. Es aquel que nos da autoridad, hermano, para hablar
lo que hemos recibido de parte de Dios, porque Él no lo recuerda, todo lo trae a nuestra memoria. Sin embargo, existe un peligro muy grande también, el descuidar este templo o el maltratar este templo. No podemos, hermanos, descuidar el lugar donde Dios mora. Esta es la casa de Dios. Estas 4 paredes es la casa de Dios. Pero el templo es usted. El mismo Dios lo dice. Yo no moro en casa hecho por manos humanas. Él fue que lo dijo. Sin embargo, mora dentro de usted. O sea, su presencia está aquí porque usted y yo estamos aquí. Si nosotros agarramos y nos vamos debajo de un árbol o debajo de una carpa y hacemos la iglesia allá, ¿usted sabe qué? Allá va Dios con nosotros. Claro, este templo, esta casa, estas 4 paredes, hay que cuidarla porque, ¿sabe una cosa? Esas 4 paredes y todo lo que hay aquí es santo, porque ha sido apartado, ha sido santificado para el servicio de Dios. No vamos ahora a cometer el error de, porque Dios, yo soy el templo de Dios. La iglesia es lo que está ahí, eso puedo tirarlo, puedo ensuciarlo, rayarlo, puedo hacer... No. Cuidadito, porque todo lo que está aquí es santo, porque ha sido separado para Dios, mis hermanos queridos. Sin embargo, nosotros no podemos cometer ese error, ¿verdad? De descuidar esa presencia de Dios en nuestra vida. Tampoco podemos ser irreverentes ni ligeros con las cosas que son santas. Todo lo que está aquí es santo, 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 porque todo lo que está aquí ha sido separado para Dios. Igualmente como cada utensilio, cada silla, todos los instrumentos, todo es santo. Imagínese usted, si todo lo que está aquí es santo, porque ha sido separado para Dios, ¿cuánto más usted y yo somos santos que Dios mora dentro de nosotros? Somos santos. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Y Dios no mora en un templo sucio. Dios no va a morar dentro de mí si mi templo está sucio o está siendo mal usado, mal tratado. Eso hay que tener cuidado con eso también, mis amados. Entonces, a veces se comete el error de descuidar esa presencia o de ser irreverentes y ligeros con las cosas santas. Mire, en Primera de Crónicas, en el capítulo 13, versículo 9, dice ahí: pero cuando llegaron a la tierra de Quidós, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Qué yo quiero decirle con estas palabras que se ven un poco como medio, qué miedo? A Dios no podemos tenerle miedo. Dios no te pide que le tenga miedo. Dios lo que exige es que le tengamos temor. El temor y el miedo no es lo mismo. El miedo es algo que tú dices, ay, me come, me acaba, qué terrible. Pero el temor es reverente y obediente. En la reverencia nosotros podemos reconocer quién es Dios, cuán santo es Él. Y por lo tanto yo debo cuidar lo que está en su casa, y sobre todo yo debo cuidar mi cuerpo, que es su templo. Debo cuidar la manera como hablo, debo cuidar las personas con las que convivo con ellas. Debo cuidar cada cosa, cada detalle que pueda ensuciar o que pueda contaminar nuestro cuerpo. El pobre usa tal vez en sus buenas intenciones, porque la Biblia dice que el arca era llevado por bueyes, donde quiera que iban de campamento en campamento. Hasta a veces se la robaban algunos enemigos. En alguna ocasión los filisteos se la robaron y se la llevaron. Luego la fueron a buscar ahí. En ese momento fue David a buscar el arca para regresarla a la casa de Dios. Y el arca no podía ser tocada por mano, por eso tenía vara. Que los 4 hombres, una allá, otra acá, agarraban el arca y la llevaban.
y no podían tocarla porque eso representaba la presencia de Dios. Sin embargo, Usa, en su buena intención, el arca tropezó al buey. Los bueyes tropezaron y él metió la mano para tratar de que el arca no se cayera. Pero ¿qué condición estaba Usa? Si esa arca no podía ser tocada, y el único que la veía era una vez al año el sumo sacerdote, cuando entraba a ofrecer la sangre de las víctimas por los sacrificios, en sacrificio por su propio pecado y por el pecado del pueblo, cuyos pecados eran perdonados pero no eran borrados. Por eso tenía que ir cada año, cada año, cada año, cada año. Y el mismo sacerdote, si no estaba, el sumo sacerdote, si no estaba ahí en santidad completa, Jehová lo mataba ahí adentro. Entonces nosotros, hermanos, ¿qué quiero decirle con todo esto? Que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque no somos cualquier. Si un día le dijimos, Señor, yo creo en ti, me arrepiento de mis pecados, te acepto en mi corazón, vivo para ti. El Señor no anda relajando, no anda perdiendo su tiempo. Dios se coge la cosa en serio. Usted le está diciendo, ven a morar dentro de mí. Entonces, por lo tanto, tiene que cuidar ese templo. ¿De qué hace con ese templo? Por eso no podemos, hermanos, contaminarnos con el pecado. A veces cometemos el error también de olvidar ser obedientes y fieles a la palabra de Dios. Nosotros como templo de Dios no podemos olvidar esto. Como le pasó ahí a Acán, que dice que tomó del anatema y lo escondió en su tienda y murió él, toda su familia, y murieron también 20 y tantos, como 26 hombres también que habían ido a reconocer la tierra, y el pueblo tuvo una gran derrota. Somos responsables de cuidar este templo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 16 dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios también le va a destruir a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. No podemos destruir este templo. Hermanos, todos queremos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Quién no quiere la presencia? Ay, no, amamos tu presencia, oh Dios. Queremos portar la gloria de Dios. Tener autoridad para sanar enfermos, para dar palabras poderosas, que la gente sea libre, y podemos hacerlo si su presencia va con nosotros. Pero portar la presencia de Dios también es un compromiso. Es una responsabilidad, hermano. Porque hay que negarse a sí mismo cada día y morir cada día por causa de Cristo, como hablábamos anoche. Entonces debemos respetar, hermano, esto y saber que somos responsables de cuidar nuestro templo. No podemos hacer cosas que a Dios no le agrade. También debemos respetar la presencia de Dios en los hermanos. Mateo 25:40 dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que todo lo que hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeño, a mí también me lo hiciste. Y eso sí es algo fuerte, hermano. Se ve ligero, pero no es tan ligero, es bien fuerte. Cuando dice la palabra que nosotros debemos respetar la presencia de Dios en nuestros hermanos, en la iglesia, debemos respetar esa presencia de Dios en cada uno de nosotros. Porque cuando le hacemos algo a un hermano, no es al hermano que se lo estamos haciendo. Mire, sea bueno o sea malo, lo que usted le hace a su hermano, lo que usted le hace a ese pequeñito que está sentado ahí, lo que yo le hago al pequeñito que está sentado allá, dice la Biblia que yo no se lo hice exclusivamente a esa persona, sino que se lo estoy haciendo al mismo Cristo. ¿Por qué Cristo se toma esta demanda? Lo podemos ver ahí en Saulo. ¿A quién perseguía Saulo? A los cristianos, ¿no era? Saulo
dice que henchido, lleno de ira, lleno de rabia contra los cristianos, contra aquellos que se llamaban cristianos, aquellos que se llamaban los del camino era primero en Antioquía, que comienzan a llamarse cristianos, aquellos que decían ser discípulos de Jesucristo. Saulo, quien no era cualquier persona, era un hombre entendido, era alguien que estaba al servicio del gobierno, era alguien que él sabía lo que estaba haciendo, entre comillas, ¿ves? Porque para él estaba persiguiendo a gente, estaba persiguiendo a cristianos que iban de casa en casa y de pueblo en pueblo predicando. Sin embargo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, la palabra que Jesús le dijo, ¿cuál fue? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted dirá, pero él no estaba persiguiendo a Jesús. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Porque yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Jesús le dice, mira, por cuanto tú le persigues a ellos, es a mí que tú me estás persiguiendo. Amado, cada uno de nosotros tiene la presencia de Dios dentro, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me levanto contra mi hermano, en blasfemia, en calumnia, en murmuraciones, cuando yo levanto falso testimonio, cuando yo le hago mal, engaño, traiciono a uno de esos pequeños, es al mismo Cristo que se lo estoy haciendo. Por eso tenemos que tener cuidado. Por eso es que la iglesia de Jesucristo está compuesta por hombres y mujeres comprados a precio de sangre. Matar espiritualmente a un miembro de la iglesia, a un hermanito suyo, creer inferior a alguien que ha sido comprado a precio de sangre, que tiene mucho valor, porque nosotros valemos mucho, somos caros. Yo no sé usted qué tan usted se valore, pero yo me valoro mucho. Yo cuesto mucho. Yo cuesto mucho. Usted cuesta mucho. Por eso yo no permito que nadie, yo no me siento al menos de nadie. Usted no tiene que sentirse menos que nadie. Si usted es un hijo de Dios, si usted porta la gloria de Dios, si usted porta la presencia de Dios, si usted porta poder de Dios, usted porta lo más grande que existe en esta tierra, que es la palabra de Dios. Y costó tan caro, pero tan caro, que costó la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, cuando yo le hago algo a usted, se lo estoy haciendo al mismo Dios. Entonces tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Tengamos cuidado de amarnos los unos a los otros, de sobrellevarnos los unos a los otros. Y como dice la palabra, el que es fuerte, bueno, pues cargue al que es más débil. El que sabe mucho, bueno, pues con amor y mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque son los mismos, son hermanos, portan al mismo Dios. Bueno, trátalo a él. Amémonos. Yo no sé qué tanto usted me ama a mí, pero yo le amo mucho, de todo mi corazón, porque usted es hijo de Dios, usted es mi hermano. Usted y yo estaremos en el cielo pronto, porque no crea que falta mucho. Pronto estaremos en la presencia de Dios disfrutando con el Señor. Somos hermanos. Como tierra seca y árida, nosotros debemos anhelar la presencia de Dios. ¿Cuántos anhelan la presencia? ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? Yo anhelo su presencia cada día. Y aprendo del salmista David, cuando nos dice en el Salmo 63:1, oh Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Esas hermosas palabras las dijo David en un momento donde estaba en el desierto de Judá. Y su alma se derretía delante de Dios.
Su alma anhelaba la presencia de Dios, como siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, lo más hermoso que puede recibir un ser humano es la presencia de Dios. Y yo voy a terminar pidiendo